Hola amigos, ¿qué tal? Soy Sveta. La empanada osetia goza de muchísima fama y popularidad en todo el espacio postsoviético y rivaliza con pizza con mucho éxito. Lo que se entiende por empanada osetia en realidad son 3 empanadas de diferentes rellenos que van una encima de otra y que las 3 juntas representan el sol, el aire y la tierra, es decir, la Santísima Trinidad. Es un plato, amigos, muy antiguo. Ya en la leyenda de los héroes de Nardos, que data del siglo XIII-XIV, se menciona la empanada osetia. Y fíjate, ha sobrevivido a través de los siglos, y no es de extrañarse, porque todo lo bueno perdura. Así que hoy te voy a enseñar cómo preparar esta joyita. Según las costumbres osetias, el primer trozo de la empanada se sirve al comensal más pequeño. La empanada osetia sale muy blandita, tremendamente jugosa y deliciosa. Lleva el doble de relleno que de masa. Se hace con queso osetio, carne y el queso mezclado con diferentes hortalizas de hoja. Para preparar la empanada vas a necesitar los siguientes ingredientes. Queso osetio es un queso que viene en salmuera y tiene bastante sabor. Para sustituirlo he mezclado queso tradicional, queso feta y queso mozzarella, pero tú puedes usar el queso que más te guste. Pon en un vaso 50 gramos de agua templada. Añade la levadura. Puedes usar tanto la fresca como la seca. Las cantidades están en los ingredientes. Añade el azúcar. El azúcar es para alimentar la levadura, no para endulzar la masa. Remueve y deja la mezcla en reposo hasta que se active la levadura. Vierte el agua restante. Si hace calor, pon agua fría y viceversa. Añade la levadura. Tamiza la harina. Añade la sal, remueve. Añade el aceite y remueve. Cierra el recipiente y deja la masa en reposo 20 minutos para que se humedezcan debidamente las partículas de harina. Vuelca la masa sobre la mesa limpia y seca y amásala hasta que se vuelva lisa y uniforme. Puedes amasar la masa en la amasadora, serían unos 10 minutos en primera velocidad. He tardado en amasar la masa unos 8 minutos. Tú puedes tardar más tiempo o menos, según la calidad de tu harina y la habilidad para amasar que tengas. Unta el recipiente con un chorrito de aceite. Pon dentro la masa y deja que suba duplicando su tamaño. Mientras tanto voy a preparar los rellenos. Uno de los rellenos llevan queso y hortaliza de hoja. La hortaliza que voy a poner son acelgas. Les quito los tallos porque son demasiado gruesos. Utilizo acelgas porque son de la misma familia que la remolacha roja, cuyas hojas ponen a la empanada los osetios. Puedes poner también las espinacas. Pica finamente las hojas. Pica unas ramitas de cilantro o de perejil. Desmenuza el queso o los quesos.
Yo puse el queso fresco y el queso feta, pero pon el queso o la mezcla de quesos que más te guste. Mezcla todos los ingredientes y forma una bola. Es preferible hacerlo con las manos, para que así el relleno tenga más consistencia. Yo aquí tengo queso tradicional, mozzarella, queso feta e imitación de queso feta, para que así mi empanada de queso tenga un sabor multifacético. Desmenuza el queso o los quesos y forma una bola. Para hacer el relleno de carne, primero pico la cebolla y ajo con especias. Añado la carne, la sal y pico todo junto. La carne recién picada conserva todos sus jugos y esa es la razón por la que me gusta hacer por cuenta propia. Si no puedes picar la carne en casa, que te la piquen en una carnicería. Mi carne es de pavo, pero con la mezcla de cerdo y ternera la empanada queda muy rica. Haz con el relleno una bola. Una vez que la masa haya duplicado su tamaño, vuélcala en la mesa y pésala. Divídela en 3 trozos del mismo peso. Redondea los trozos de la masa. Déjalos en reposo 10 minutos. En el horno pon bandeja para hornear. Enciende el horno a la temperatura máxima. Si la temperatura máxima que tiene tu horno son 250 grados, pues pon 250 grados. Y si son 300, pues pon 300 grados. Pon el calor solo de abajo. Si no tienes función solo de abajo, pon la de arriba y abajo. Coge el primer trozo de masa y estíralo en círculo un poco más grande que la pelota del relleno. Antes de poner la pelota de queso en la masa, la seco con una servilleta de papel. Forma la empanada tal y como lo muestro. Estírala en círculo de 26-27 centímetros. Haz en el centro de la empanada un pequeño agujero para que salga el vapor.
Métela en el horno y hornéala de 7 a 10 minutos. Pasados 4 minutos del horneado, pon el grill. Saca la empanada del horno. Vuelve a poner el calor solo de abajo. Unta la empanada con mantequilla o aceite. De la misma forma, haz las empanadas restantes. El jugo transparente de la carne revela que la carne está perfectamente cocida y que está deliciosamente jugosa. La masa de la empanada también está cocida pero sin resecarse. Y en eso consiste la esencia de la empanada osetia, que se hornea el tiempo justo y necesario para que quede hecha pero que se mantenga jugosa al máximo. Sirve la empanada enseguida. En casa la que más nos gusta es la de acelgas con queso. Aunque se sirven las 3 juntas, se comen de una en una. Una masa muy fina y mucho relleno. Si quieres hacer solo una empanada, divide todos los ingredientes de la masa en 3. Cuéntame en los comentarios qué tal te pareció la receta y si te ha gustado, compártela en las redes sociales con tus amigos y suscríbete a mi canal, es totalmente gratis, así estarás al tanto de todas las recetas que subo. Y no te olvides dar a la campanilla para que YouTube te avise cuando suba un video nuevo. Hasta la próxima.